Vamos a ver la definición. Aquí está la definición, ¿no? Una teoría es consistente si hay una fórmula que está, bueno, una fórmula bien formada que está en nuestro lenguaje, pero que no está en la teoría, ¿no? Es decir, lo que queremos es que nuestra teoría no coincida con todas las fórmulas, que la teoría no tenga todas las fórmulas. Este, y vamos a decir que es inconsistente, pues sí, sí coincide, ¿no? Cuando la teoría tiene a todas las fórmulas. Y vamos a ver los ejemplos. Vimos dos ejemplos, ¿no? Una de una teoría inconsistente y una de una teoría consistente, que las dos fueron para el mismo sistema formal, el sistema formal SFL1, ¿no? En el que nada más tenemos en nuestros símbolos A y B, y nuestras fórmulas bien formadas son todas las que tienen longitud menor o igual a 4, ¿va? Y tomamos primero a esta teoría, ¿no? A la cerradura deductiva de este conjunto gamma. Nosotros ya sabemos que esta cerradura deductiva pues solo tiene 4 elementos, ¿no? A y A. Entonces lo que hicimos fue, noten que estamos hablando respecto a las fórmulas bien formadas que se pueden hacer en la teoría, ¿no? El lenguaje generado por la teoría, no por todas las fórmulas del lenguaje que tomamos originalmente. Ese ahorita no nos sirve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, si lo tomáramos respecto a todas las fórmulas bien formadas, esta teoría sería consistente porque, por ejemplo, B estaría en las fórmulas bien formadas y no estaría en la teoría, pero no nos interesan todas las fórmulas bien formadas, solo nos interesan las que se pueden hacer con símbolos que aparecen en fórmulas de la teoría, ¿vale? Entonces, bueno, esta teoría sí es inconsistente porque sí coincide con el lenguaje generado por la teoría. ¿En ese hay alguna duda? No, creo que ya entendí entonces todo. ¿Sí? Gracias, sí. Una Eh, eh, pregunta. sí, claro. ¿Ahí por qué gamma sí es teoría? Aquí porque gamma. Sí, ¿o cuál es la teoría? La teoría no es esta, porque no es deductivamente cerrado. Y recuerden que una teoría tiene que ser deductivamente cerrado. En este caso, la que estamos tomando como esta T es la cerradura deductiva. Esta sería como T, ¿no? Esta es la teoría que estamos considerando, Ah, ok, gracias. ¿sí? Entonces, creo que lo que todavía faltaba ver era que era respecto al lenguaje generado, ¿no? Siempre tenemos que checar respecto al lenguaje generado. No lo podemos checar respecto a todas las fórmulas, porque va a haber fórmulas que hablen o que tengan símbolos que no vamos a tratar nunca en nuestra teoría. Entonces, pues en ese caso, pues como que es obvio que va a ser consistente respecto a eso, ¿no? Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es justo sobre lo que habla la teoría, sobre los símbolos que aparecen en la teoría, ¿va? Eso es muy, muy importante. Y esta sí es consistente porque aquí pasa que el lenguaje generado por la teoría coincide con el lenguaje original del sistema formal, ¿no? Lo cual no era el caso en el ejemplo anterior. Aquí eso pasa porque tenemos todos los símbolos de nuestro lenguaje original en nuestra teoría. Los símbolos aparecen en al menos una fórmula de nuestra teoría, ¿no? Recuerden que pues nuestra teoría va a ser esta, la que es deductivamente cerrada, ¿va? Y de hecho quedamos un ejemplo pendiente, ¿no? Ver si esta teoría, que es igual la cerradura deductiva de este conjunto, si era consistente o no era consistente y por qué. Vamos a recuperar esto. Primero vamos a hacer esto y luego vamos a seguir con nuestras definiciones y con más ejemplos de correctud y completud, ¿va? Yo tenía dudas. En el ejemplo que vamos a ver, en el que se quedó para que lo checara.
A ver. Y aquí vamos a dejar esto, ¿va? Vamos a ver el ejemplo. Ok, antes que nada, vamos a ver qué es lo que les estoy pidiendo que hagan. Y que no quede ninguna duda sobre lo que tenemos que hacer y sobre lo que dice, ¿va? Primero, ahí está. Aquí ya está, bueno, puse todo, porque este ya es otro sistema formal. Ya no estamos hablando de el de la longitud menor o igual a 4. Estamos hablando de las que comienzan con A. Aquí vamos a tener que todas las fórmulas bien formadas son las fórmulas que comienzan con A. No tenemos una restricción sobre la longitud, ¿no? Y nuestra regla de inferencia, que es la única regla de inferencia que tenemos, es concatenar, pero vamos a poner bolita en medio de la concatenación, ¿va? Y aquí está nuestra teoría. Vamos a empezar con el conjunto que tiene a las fórmulas que no tienen bolita, en las que no aparece bolita, y vamos a considerar como teoría a la cerradura deductiva, y esa es la que vamos a ver si es consistente o no es consistente, ¿va? Entonces, primero vamos a dar unos ejemplos de quién vive en esta teoría, ¿va? Esta teoría, desde luego, tiene una cantidad infinita de fórmulas. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad infinita de fórmulas. Como no tenemos una restricción sobre la longitud, por ejemplo, A, y así para cualquier número, todas estas fórmulas están en delta. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Entonces, pues podemos ver que no es finito, ¿no? Tiene muchas fórmulas. Y como nosotros sabemos que delta está contenido en la cerradura deductiva de delta, entonces pues la cerradura deductiva de delta también va a tener a todas estas fórmulas, ¿no? Entonces, pues no podemos nombrar a todas las fórmulas, pero sí podemos dar algunos ejemplos. Aparte de todas esas A's, ¿qué otras fórmulas están aquí en la cerradura deductiva de delta? Todas las ves, ¿no? Como así. Ah, no es cierto, no es cierto, porque no empiezan con A, ¿verdad? Exacto, sí, no. Bueno, todas las A's y se van como encadenando. Ok, me parece bien, como AB, A, B, B, tal vez, AB, AB, todos esos sí están aquí, ¿no? Y más que aquí, están acá. También son elementos de delta, ¿no? Una fórmula que esté en la cerradura deductiva, pero que no esté en delta, por ejemplo. ¿A bolita? A bolita A, ajá. A bolita A. Esta no está acá porque pues tiene una ocurrencia de bolita, ¿no? Pero sí está acá porque yo la puedo deducir de A y de A. Si pego A con una bolita en medio ayudándome de mi regla de inferencia, entonces me queda esto, ¿vale? ¿Qué otra, por ejemplo? A bolita ave. A bolita AB, ¿no? Y muy importante, A bolita B no está. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta no está. ¿Por qué no está? Porque B solo no pertenece a Phi. Exacto, ¿no? Porque B solo no pertenece a Phi y pues en el mismo caso pues no va a pertenecer a delta y no podemos obtener esta, ¿no? Esta no está en delta tampoco completa porque tiene una ocurrencia de bolita, ¿va? Bueno, entonces creo que ya más o menos se entiende quiénes están aquí, ¿no? Y puede tener dos bolitas, ¿no? Esta misma la puedo volver a pegar con AB, por ejemplo, ¿no? Entonces también podemos meter aquí a bolita AB, ¿vale? Esa también está aquí. ¿Por qué? Porque pues esta está en la cerradura deductiva, esta está en delta, y pues las pego con una bolita y también va a estar aquí, ¿vale? Entonces ahí está. Ahora,
Ya vimos más o menos quién vive en esta teoría. No podemos ver a todos, pero pues ya sabemos más o menos quién vive aquí, ¿no? Ahora, quiero saber quién es el lenguaje generado por esta teoría, ¿va? Primero, ¿quiénes son los símbolos que aparecen en la teoría? Es decir, ¿quiénes son estos? Siguiendo nuestra anotación. ¿Qué símbolos aparecen en fórmulas de la teoría? Ave y bolita. Ave y bolita, es decir, todos, ¿no? Esto es igual a S3. Entonces, ¿eso qué nos va a querer decir? Que las fórmulas bien formadas, que que el lenguaje generado por esta teoría va a ser el mismo que el lenguaje de, del sistema formal, ¿no? Como ya sabemos que se queda igual a los símbolos que están en la teoría, pues el generado va a ser igual, es decir, las fórmulas generadas por los símbolos de la teoría, pues son todas las fórmulas, ¿va? Entonces recuerden aquí que las fórmulas bien formadas generadas por la teoría o por los símbolos de la teoría, pues nos queda igual, ¿no? En este caso son las X en los símbolos de la teoría. ¿Okay? Tal que, pues la fórmula sigue siendo la misma, ya saben, X comienza con A. Pero como este conjunto es igual a S3, pues nos queda igual. Esto es Phi3. Eso quiere decir que entonces el lenguaje generado por la teoría es el mismo, es L3. Tenemos alfabeto igual y fórmulas bien formadas iguales. ¿Vale? Hasta aquí está claro, ¿no hay dudas? Y por ejemplo, para A, bolita, bolita, esa sí está en... Ay, Ah, ¿cuál es la letra? bolita, bolita. Ok, ojo. A, bolita, bolita está aquí. Es una fórmula bien formada, pero no es una fórmula de la teoría. Ok. Este, el lenguaje generado por la teoría no tiene que coincidir con el lenguaje, con la teoría misma. Puede haber fórmulas que estén en el lenguaje generado por la teoría, pero que no estén en la teoría. De hecho, el lenguaje generado por la teoría, recuerden que es un sublenguaje del lenguaje de nuestro sistema formal. Recuerden que el lenguaje generado son las fórmulas que están bien formadas, es decir, que están en phi, pero que solo tienen símbolos que aparecen en la teoría. ¿Sí queda clara esa parte? Sí, creo que sí. Gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien tenía Perdón, otra duda? Ajá. bueno, yo le iba a pedir que se lo puedo volver a repetir porque creo que yo sí me confundí con lo último, Ok. con lo que le preguntó la chica. Sí, por favor. Sí, claro. Miren, lo que pasa es que el lenguaje generado por la teoría van a ser todas las fórmulas bien formadas, pero que solo tengan apariciones de símbolos que aparecen en alguna fórmula de la teoría. Entonces, como que si lo pensamos así un poco más como informal, el lenguaje generado por la teoría se va a parecer más al lenguaje formal que a la teoría. No tiene mucho que ver con la teoría, de hecho. Nosotros lo que queremos es como al generar el lenguaje de la teoría, lo que queremos es ver qué fórmulas podrían estar en la teoría con los símbolos que estamos utilizando, pero eso no quiere decir que todas vayan a estar. De hecho, lo que sí siempre va a pasar, a ver si esto que da una idea mejor, es que las fórmulas de la teoría sí van a estar todas en las fórmulas bien formadas generadas por la teoría. Pero la otra contención no siempre se va a dar.
como en este caso, ¿no? Como que nada más estamos cortando a nuestro lenguaje completo a las fórmulas que tienen símbolos que están en la teoría. Ok, sí, o sea, como que lo estamos restringiendo de alguna Ujú. forma, ¿no? Nada más. Sí, Ok. exacto. Estamos restringiendo el lenguaje, el L3 en este caso, o bueno, nuestro lenguaje en general del sistema formal, lo estamos restringiendo nada más a los símbolos que aparecen en la teoría. Ok, sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más dudas sobre esto? ¿Dudas? Esto lo que quiere decir es que cualquiera de estas fórmulas podría aparecer en la teoría. Si no aparece es porque no la podemos deducir, no porque nos falten símbolos. Como que eso es lo que estamos pensando. Tenemos los símbolos suficientes porque pues tenemos todos los símbolos. Aquí está A, aquí está B, aquí está bolita. Tenemos todos los símbolos. No es como que tengamos una como imposibilidad de escribir la fórmula por falta de símbolos. Los símbolos sí los tenemos. Si no podemos escribirla en la teoría es porque no se puede deducir. ¿Sí más o menos se entiende esa idea? Bueno, si hay más dudas me dicen, no pasa nada. Entonces ahora yo les pregunto, ya tenemos el lenguaje generado por la teoría, que resulta ser el mismo lenguaje que ya teníamos. No, ni siquiera lo estamos recortando, ¿no? Entonces ahora yo les pregunto, nuestra teoría, la cerradura deductiva de delta, esta teoría, esta, ¿es consistente o no es consistente? Creo que sí, justo por A bolita bolita, ¿no? A bolita bolita. ¿Por A bolita bolita es consistente o no es consistente? Según yo sí, porque pues, o sea, esa pertenece al lenguaje, pero no Ajá. pertenece a la teoría. Exacto, muy bien. Sí, es consistente. Justo por esa razón es consistente, ¿va? Entonces, la cerradura deductiva de delta es consistente. ¿Por qué? Porque hay una fórmula que está en el lenguaje que no está en la teoría. De hecho, hay varias, no solo es A bolita bolita, pero un ejemplo es A bolita bolita, ¿va? Es consistente, ya que tenemos un ejemplo de fórmula. A bolita bolita es parte del lenguaje, vive aquí, ¿no? Todos los símbolos aparecen aquí y esta es una fórmula bien formada de que resulta ser el mismo que Phi3. Comienza con A, es lo único que le pido, ¿no? Entonces, esta sí es parte del lenguaje. Yo lo había puesto así, aunque recuerden que esto es como una notación, ¿no? Que no, esto no está bien escrito formalmente, pero es para que se entienda que está en el lenguaje de la teoría, pero A bolita bolita como tal no está en la teoría, ¿va? Y bueno, para eso hay que convencernos de que de verdad no está en la teoría. Creo que es muy claro que A bolita bolita sí está en el lenguaje. Nada más hay que ver que no está en la teoría. ¿Por qué A bolita bolita no está en la teoría? Mm, Es porque lo que separa las bolitas tienen que empezar con A. Exacto, muy bien, ¿no? Sí, de hecho es justo eso. Podemos notar que esta para empezar no puede estar en delta, ¿no? Porque tiene bolitas. Entonces la única manera de ponerle bolitas a una fórmula es concatenando, ¿no? Entonces, si de ser así, pues tendríamos que tener aquí como algo para concatenar, que podría ser epsilon, pero resulta que epsilon ni siquiera es una fórmula bien formada. ¿Por qué? Porque no comienza con A, ¿va? Entonces no existen dos fórmulas tal que al concatenarlas con una bolita en medio me quede esta.
Entonces, bueno, no existen dos fórmulas acá, ¿no? Eso quiere decir que pues esta fórmula no se puede deducir a partir de delta, ¿va? Y por eso es que no está aquí. Muy bien. Entonces, este es el ejemplo que les había dejado, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no? Que esta teoría sí es consistente. Y hay más fórmulas que nos pueden servir. ¿Alguna duda? ¿Está claro este ejemplo? ¿Todo se entendió perfectamente? Sí, ¿Sí? ¿No dudas? ¿Seguros? Bueno, de todos modos aquí se queda y si tienen más dudas después las podemos, no importa. Y, ok, entonces ahí ya tenemos un buen ejemplo de consistencia, ¿no? Bueno, más o menos un buen ejemplo. Creo que ayuda a que quede claro, ¿no? Un poco de lo que vieron con Juan ayer, fórmulas, bueno, de propiedades que pueden tener las fórmulas bien formadas, ¿no? Nosotros las vamos a denotar a estas casi siempre con una P así como bonita, o que intenta ser bonita, ¿no? Una P así medio pachoncita. Y de esta vamos a poder decir, bueno, de este tipo de propiedades acerca de las fórmulas, pues las vamos, como está hablando de una fórmula bien formada, aquí recuerden que esta es una fórmula bien formada, ¿no? Entonces podemos decir si esta fórmula tiene la propiedad de la que estamos hablando o no tiene la propiedad de la que estamos hablando. En caso de que tenga la propiedad, vamos a escribir esto, ¿no? Que se va a significar que si tiene la propiedad P gordita, ¿no? Y bueno, en caso de que no la tenga, lo podemos a poner así con este no, ¿no? Que seguro ya conocen, pero lo vamos a utilizar. Entonces esto va a significar que phi no tiene la propiedad, ¿va? No tiene la propiedad. Y vamos a acordar que para todas las fórmulas bien formadas solo puede pasar a uno. O tienen la propiedad o no tienen la propiedad. No puede pasar que medio tengan la propiedad o que la propiedad no aplique o cualquier otra cosa, ¿no? O la tiene o no la tiene, así de sencillo. Para todas las fórmulas bien formadas. Eso es una de las cosas que le vamos a pedir a las fórmulas que estemos considerando, a estas P, ¿no? Es una de las cosas que le vamos a pedir. Otra de las cosas que le vamos a pedir es que se conserve bajo reglas de inferencia. Eso quiere decir que haya como un tipo de inducción. A lo que me refiero es que si yo tengo un conjunto en donde todas las fórmulas tienen la propiedad y yo puedo derivar una fórmula a partir de ese conjunto, entonces la fórmula que yo pueda derivar también tiene que tener la propiedad. También le vamos a pedir eso, ¿va? Lo voy a escribir. Si para toda fórmula en un conjunto tenemos que tiene la propiedad, es decir, que se cumple pi de fin, recuerden que esto es que tiene la propiedad, y de delta yo puedo deducir alguna otra fórmula sí, es F en cierto sistema formal, entonces sí también va a tener la propiedad, ¿no? Esto es lo que llamamos que la propiedad se conserve bajo reglas de inferencia, ¿no? O sea, bajo inferencias como tal. P se conserva bajo inferencia. Vamos a suponer que todas las propiedades de las que vamos a hablar cumplen estas dos cosas, que todas las fórmulas o tienen la propiedad o no tienen la propiedad y que la propiedad se conserva bajo reglas de inferencia, ¿va? Esto como que tal vez no se ve tan directo, pero sí pasa para ciertas fórmulas que son las que consideramos, sí va a pasar siempre, ¿va?
Un ejemplo no sería como el pasado, que la propiedad sea que comience con A. Exacto, sí. Un ejemplo puede ser que la propiedad comience con A. Y en pues, como es eso fue un poco hacer trampa, porque es la propiedad justo de las fórmulas bien formadas, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos pensar en otra propiedad, como que después de una bolita hay una A. Pensemos en esa propiedad. La voy a poner con otro color. Le voy a poner la propiedad P1, ¿no? De una fórmula phi, ¿no? Y esta va a querer decir después de cada bolita, en phi, hay un A. Podemos ver si hay fórmulas en la teoría que la cumplen o no la cumplen. Y podemos ver también que esta propiedad se conserva bajo reglas de inferencia. ¿Por qué? Porque nuestras reglas de inferencia pegan fórmulas bien formadas. Esta comienza con A, esta comienza con A, entonces siempre que ponga una bolita, después va a haber una A. Eso sí pasa. Y por ejemplo, esta fórmula cumple la propiedad esa P1. Después de cada bolita hay una A. Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay bolitas. Es como por la cuidad de bolita, ¿no? Porque no hay bolitas, pues sí. Después de cada bolita hay una A. Esta pues también. Para cualquiera que no tenga bolitas, esa se va a cumplir. Esta sí la cumple, pues sí, porque solo tenemos una bolita y después hay una A. Esta también solo tenemos una bolita y después hay una A. Esta otra, pues sí, aquí hay una bolita, sigue una A, aquí hay una bolita, sigue otra A. Entonces sí, ¿no? Al menos estas fórmulas que escribimos aquí sí cumplen con la propiedad, ¿no? Entonces, pues como que tendría sentido preguntarnos, ¿a todas las fórmulas cumplirán la propiedad? O más aún, si una fórmula cumple la propiedad, entonces tiene que estar en la teoría. Y esas son las preguntas que hacen que definamos correctud y completud respecto a una fórmula. Ya tenemos fija una fórmula, ¿va? Entonces vamos a dar esas definiciones otra vez, ¿va? Antes que nada, bueno, voy a suponer que tengo una teoría formal en un sistema formal, ¿no? Sea de una teoría formal en SF. ¿No? Y la primera definición. Vamos a decir que T es algo que se llama correcta, es decir, correcto. T es correcta respecto a cierta propiedad, ¿no? Ya tenemos una propiedad fija. Es más, le voy a poner así, respecto a la propiedad P, una propiedad que habla de fórmulas bien formadas para este sistema formal, a la propiedad P, sí y solo sí, todas las fórmulas de la teoría tienen la propiedad. Sí, solo sí, cada que yo agarro una fórmula de la teoría, se cumple que tiene la propiedad, ¿no? Se cumple P de phi, ¿va? Y bueno, sea T una teoría formal en SF y P una propiedad para fórmulas bien formales. Por ejemplo, si consideramos esta propiedad de nuestro sistema formal SFL3 en nuestra teoría, la teoría delta que pusimos aquí arriba, tiene sentido preguntarnos,
Ah, bueno, si yo agarro cualquier fórmula de la teoría, esa fórmula va a tener la propiedad, pues solo hay dos respuestas, ¿no? Pues sí o no. Si la respuesta es sí, vamos a decir que nuestra teoría es correcta. Y si la respuesta es no, pues no será correcta, ¿vale? Sí, queda claro con este ejemplito y con esta definición. Sí, claro, más o menos. Sí, todo bien. Todo bien, ¿no? Y bueno, como les dije aquí, estamos agarrando una fórmula cualquiera de la teoría y nos estamos preguntando si tiene la propiedad o no, pero podemos preguntárnoslos al revés. Podemos agarrar una fórmula bien formada, la que sea, que tenga la propiedad y podemos preguntarnos, ¿esta va a estar en la teoría o no va a estar en la teoría? Es como el regreso de esto, ¿no? Y esa es la que se va a llamar completud y definición otra vez. Vamos a decir que T es completa respecto a la propiedad P. Sí, solo sí. Toda fórmula que agarremos, pero ¿en dónde creen? ¿No? Pues en el lenguaje generado por la teoría, no cualquier fórmula bien formada. ¿No? Para toda fórmula, sí, en el lenguaje de la teoría, tal que pues se cumple la fórmula, es decir, todas las fórmulas que están en el lenguaje de la teoría que cumplen la fórmula, entonces, tenemos que estar en la teoría. ¿Va? Es decir, si yo agarro cualquier fórmula que en el lenguaje de la teoría que cumple la propiedad, yo puedo asegurar que esa fórmula sí se puede derivar, ¿no? Que está en la teoría. Eso es a lo que vamos a llamar que una teoría sea completa. Siguiendo este mismo ejemplo de con esta fórmula. Entonces yo puedo agarrar aquí. Resulta que el lenguaje de la teoría coincide con el lenguaje completo, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Entonces, la pregunta sería como, si yo agarro una fórmula bien formada cualquiera y veo si cumple la propiedad, entonces mi teoría va a ser completa si esa fórmula está en la teoría, para cualquier fórmula, desde luego, ¿no? Todas las fórmulas bien formadas que cumplen la propiedad están en mi teoría. ¿Vale? ¿Hay alguna duda acerca de esto? Y aquí les voy a hacer un dibujito antes de que sigamos. Que, bueno, a mí no me gusta hacer como dibujitos así como de diagramas de Venn, papitas, porque siento que confunden, pero creo que este sí deja más claro esta idea. Vamos a suponer que aquí tenemos a esta P, ¿no? Este conjunto va a ser el conjunto de fórmulas que cumplen la propiedad en el lenguaje, ¿va? Estas van a ser el conjunto de fórmulas phi en la teoría que cumplen phi, que cumplen P, ¿no? Para las que P de phi es verdadero. Y entonces podemos pensar, ahora ya que este es un conjunto y es un subconjunto del lenguaje aparte, noten que es un subconjunto del lenguaje generado por la teoría, podemos pensar en cómo se relaciona este conjunto con la teoría respecto a contenciones. Bueno, ¿y qué queremos decir? Lo voy a poner con otro color. Si la teoría es correcta, lo que estamos diciendo es que T es un subconjunto de esta P gorda. Y la completud es la otra contención.
una teoría va a ser completa si la P gorda se queda contenida en la teoría. ¿Vale? Entonces, como que podemos pensar que tenemos aquí a las fórmulas bien formadas completas, a todas las fórmulas bien formadas, y aquí adentro viven P y T, y dependiendo de cómo se relacionen, o sea, si esta es P y esta es T, esto es lo que estamos diciendo que es correcto. Y si lo tenemos al revés, esto es correcto. Esta es que la teoría es correcta. ¿Sí? Correcto. Y si lo tenemos al revés, se me acabó mi hoja. Así, que la teoría tiene a todas esas fórmulas que cumplen con la propiedad. Y recuerden que estas son nuestras fórmulas informadas. Esto que T sea completo. Entonces, cuando le estamos pidiendo a una teoría que sea ambas, que sea correcta y completa respecto a una propiedad, lo que le estamos diciendo es que caracterice a las fórmulas que tienen la propiedad. Va a ser exactamente igual a este conjunto P porque se van a dar las dos contenciones. Vamos a deducir exactamente a las fórmulas que tienen la propiedad y solo a esas. No vamos a deducir nada más. ¿Sí estamos de acuerdo? Voy a copiar este ejemplo porque justo vamos a ver qué pasa con esta propiedad y con nuestra teoría delta. Pero bueno, antes de eso, ¿hay alguna duda acerca de las puras definiciones? No, todo claro. Sí. Ok, entonces vamos a retomar esto. Aquí tenemos a la propiedad y voy a recuperar también a la teoría. Voy a poner también con verdecito. Recuerden que delta era las fórmulas. ¿Y en dónde está? Así. En phi 3. Tal que phi no tiene ocurrencias de bolita, ¿verdad? Ocurrencias de bolita. Y la teoría que estamos considerando es teoría. Es la cerradura deductiva de este conjunto, ¿verdad? Entonces ahora ya con estas dos definiciones les puedo preguntar. Ya vimos que esta teoría sí es consistente. Esa es una de las propiedades deseables para una teoría. Y ahora les puedo preguntar, respecto a esta propiedad, ¿la teoría cerradura deductiva de delta es correcta? Voy a poner. Es correcta. Respecto a P1. Sí, Sí. ¿Qué quiere decir que sea correcta para empezar? que todas las fórmulas en nuestra teoría cumplen P1. Exacto, ¿no? Entonces tú dices que sí, que todas las fórmulas de la teoría cumplen P1. Alguien dice que no, es decir, tendríamos que dar una fórmula que cumple la propiedad, pero que no está en la teoría, ¿no? Todos dicen que la teoría es correcta, Sí, ¿sí? ¿Sí? Bueno, sí, sí es correcta. Esta teoría sí es correcta respecto a esta propiedad, ¿va? Recuerden que la propiedad es importante. Podríamos tomar otra propiedad y puede que no sea correcta respecto a esa otra propiedad. A ver, ¿alguien dice algo? Ah, que sí. Muy bien. Entonces, sí, esta teoría sí es correcta. La voy a poner aquí con un verde. Sí, sí es correcta. Este,
¿Por qué? Pues tendríamos que demostrar que sí es correcta, ¿no? Tenemos que agarrar una fórmula, la que sea, de la teoría y ver que sí cumple la propiedad P1, ¿no? Es decir, sea una fórmula, la que sea, en delta, y lo que tenemos que demostrar es que sí tiene la propiedad P1, ¿no? Bueno, si tomamos una fórmula, la que sea, en la teoría, nosotros sabemos que tiene una deducción, ¿no? Tiene su sucesión tal que cada una o es elemento de delta o es consecuencia de anteriores bajo reglas de inferencia, ¿no? En particular, ella misma o es elemento de delta o es consecuencia de anteriores bajo reglas de inferencia. Esto como que tendría que hacerse por inducción, no sé si más o menos queda. ¿Por qué? Porque si phi es un elemento de delta, pues sabemos que no tiene ocurrencias de bolita. Y al no tener ocurrencias de bolita, pues después de cada bolita sí hay una, ¿no? O bueno, más bien no hay porque no hay bolitas, ¿no? Entonces, en ese caso sí va a tener la propiedad. Ese es el fácil, ¿no? Ahora, por el otro lado, si phi tiene es consecuencia de anteriores bajo reglas de inferencia, entonces en nuestra sucesión, esas anteriores, como que queremos, nos gustaría suponer que sí tienen la propiedad, ¿no? O ver que sí tienen la propiedad. Porque si tienen la propiedad, nosotros sabemos que al aplicar reglas de inferencia, que es lo que le pedimos que cumpliera la propiedad y que sabemos que esta propiedad sí cumple, entonces, pues nuestra fórmula también va a cumplir eso, ¿no? Y de hecho eso es un poco más, o sea, ese es como en general lo que se podría hacer para cualquier, por cualquier, prueba de este tipo, ¿no? Pero para este es un poquito más simple. ¿Por qué? Porque esta sabemos, que la única manera de ponerle bolitas es con concatenación, ¿no? Y como estamos concatenando dos fórmulas bien formadas, la segunda fórmula tiene que empezar con A. Y en ese caso, pues sí, después de cada bolita va a haber una A. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, tenemos que escribir eso, ¿no? Ya no va a dar mucho tiempo. Bueno, ahorita no lo vamos a escribir porque ya se nos va a acabar el tiempo. Me gustaría más explicarles el regreso, ¿no? Cómo podemos ver el regreso, porque eso o sea, con regreso me refiero a la correctura, ¿no? ¿Cómo podemos ver la correctura? Porque esa puede que nos cause un poco más de problemas. Para ver la correctud, bueno, para empezar, bueno, ya les dije, ¿no? Esta teoría también es correcta. Pero para ver la correctud, pues tendríamos que agarrar una fórmula, la que sea, en nuestro lenguaje, suponer que tiene la propiedad, es decir, que después de cada bolita hay una A, y ver que podemos hacer una deducción de esa fórmula. Para empezar, sí, como que sí les suena que sea correcta nuestra teoría. Cada que yo agarre una fórmula bien formada, la que sea, que tenga la propiedad, ¿cómo podrían deducirla en la teoría? Pues como descomponiéndola, ¿no? Por bolitas, Ujú. agarramos todas las sí, entre cada bolita agarramos las fórmulas y como empiezan con A y no tienen ocurrencias porque las separamos, pues van a estar en delta. Entonces se puede hacer la deducción de delta. Exacto, ¿no? Sí, esa es como que la idea. Para empezar, vamos a fijarnos en todas las bolitas. Nosotros sabemos, porque la fórmula cumple la propiedad, es que aquí hay una A. Después de cada bolita hay una A, ¿no? A y A. Aquí no sabemos, ¿no? Pero aquí sí.
y vamos a suponer que ya son todas las bolitas, ¿no? Que cada una de estas no tiene bolitas. Si cada una de estas no tiene bolitas, ¿eso qué quiere decir? Ah, pues que cada una de estas está en delta, ¿no? Como no tiene bolitas, este está en delta, este está en delta, y esta también está en delta, ¿no? Y pues sabemos que a la hora de pegarlos, pues se van a pegar bien, ¿no? Podemos tomar esta y pegarla con esta, luego esta y pegarla con esta, y luego esta y pegarla con esta, ¿no? Y ya con eso tenemos. Nada más nos faltaría ver que esta sí empiece con A. ¿Y por qué sí va a empezar con A? Porque es la propiedad P. No, porque aquí ya no hay bolita, ¿no? Esto sí va a empezar con A porque tiene que ser una fórmula bien formada. Y pues todas las fórmulas bien formadas empiezan con A. Entonces, este también va a empezar con A. Y al ser una fórmula bien formada, que no tiene ocurrencias de bolita, que comienza con A, pues esto también va a estar en delta. ¿Ah? Entonces, más o menos se puede ver. Tenemos que hacerlo por inducción sobre el número de bolitas, aunque suene muy extraño. Pero sí, más o menos se entiende la idea de cómo vamos a hacerlo. Más o menos, ¿no? O sea, primero vamos a ver qué es correcta. Vamos a agarrar una fórmula, la que sea de la teoría, y ver qué tiene la propiedad. Y luego al revés, para ver qué es completa, vamos a agarrar una fórmula bien formada, la que sea, suponer que tiene la propiedad y hacer una deducción en la teoría para esa fórmula, ¿va? Y entonces ya habremos caracterizado esta teoría. Esta teoría es correcta y completa respecto a la propiedad P1. Eso quiere decir que las fórmulas que podemos deducir son exactamente esas. Todas las fórmulas que tienen la propiedad son las que vamos a deducir en la teoría y ninguna extra. No hay fórmulas que no tengan la propiedad que estén en la teoría. Eso quiere decir que esa P gorda de la que hablábamos va a ser exactamente igual a nuestra teoría. Y eso sí nos ayuda. Imagínense que pudiéramos tener una propiedad, la que sea, y encontrar una teoría que sea correcta y completa respecto a esta propiedad. Ah, pues estamos haciendo un sistema, estamos haciendo como las deducciones exactas y estamos teniendo unos buenos axiomas para deducir justamente lo que queremos deducir, ¿no? Sí, se dan cuenta de la utilidad de esto. Si pudiéramos hacerlo, ¿no? O sea, ahorita nada más estamos viendo que, pues, por aquí como que nuestras definiciones están bien, pero de eso a que podamos hacerlo, pues spoiler, no se puede, ¿no? Entonces, pero es por donde iba la idea. ¿Sí está más o menos claro eso? Sí, Sí, seguros. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a dejarle por aquí ahora. Por favor, si salen dudas o así, pues háganmelas llegar. Y mañana vemos esto. Vamos a terminar de ver nuestro ejemplo. Vamos a ver que la teoría sí es correcta, sí es completa. Y vamos a ver también otras propiedades para la misma teoría y ver que para otras propiedades que definamos puede que sea solo una, ¿no? Puede que sea solo correcta, pero que no sea completa, o al revés, que solo sea completa, pero que no sea correcta, ¿no? Y bueno, eso es todo por ahora.